Ahí estoy grabando, ¿eh? Así que... Y mientras esperamos que se sume alguno más, pero voy cerrando cosas. Bueno, ¿ahí lo ven bien? Entiendo que sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, Juan Pablo, sí, Bien, se ve junto, bien. Juan. Lo que yo no veo sus caras. A ver cómo puedo hacer. Andar arriba a la derecha en vista. Arriba a la derecha, los tres puntitos. Ya uno se desacostumbra a estas cosas. Ocultar panel de video. No. El chat lo veo. Ahora, las caras de ustedes no. O se ocultaron todos o... Juan Pablo, no vas a ver la cara de todos, ¿eh? No. Bueno, arranquemos. Bueno, ahí están viendo la presentación, sí. Sí, se ve. Perfecto, Sí. bueno. Bueno, arrancamos, chicos. Rompiendo un poco el hielo de este año. Comenzamos con una teórica. El jueves tenemos una última instancia de recuperatorio. Y bueno, ya la última serie de teóricas de esta última parte de acondicionamiento térmico, para terminar un año o un cuatrimestre que se nos ha hecho un tanto cortado. La verdad es que las circunstancias hicieron que hemos tenido que hacer un par de cambios en el cronograma de clases, pero entendemos que lo hemos podido acomodar lo mejor posible, sobre todo para ustedes, ¿no? Así que retomamos esta parte con sistemas de acondicionamiento térmico. Ustedes ya vieron el año pasado, en una de las últimas clases, cómo hacíamos para calcular las cargas térmicas, con un reconto de cargas térmicas tanto para invierno como para verano. Y ahora, antes de meternos en cada uno de los sistemas y evaluar y analizar los sistemas tanto para invierno como para verano, tenemos esta clase que viene a darles algunos criterios y algunas variables, a mostrarles algunas variables, algunos parámetros, para que puedan seleccionar el sistema de acondicionamiento térmico. Esta parte de las instalaciones de las obras civiles está, como siempre me gusta arrancar con la clasificación, teníamos una primera parte de la materia, alcanza a las instalaciones sanitarias, cloacal, pluvial, producción de agua, y después pasamos a instalaciones de seguridad, por ejemplo, como es la de contraincendio, y esta última parte, este último bloque, estamos en las de confort, instalaciones de confort. En las instalaciones de confort tenemos dos tipos, dos grandes clasificaciones, que es las termomecánicas y las electromecánicas. Dentro de las electromecánicas vieron instalaciones domiciliarias, eléctricas domiciliarias, y ahora vamos a ver, ya comenzaron con la clase de cargas térmicas, pero este es el bloque de las termomecánicas. En este sentido, hoy vamos a ver una clasificación global de las instalaciones termomecánicas, un pantallazo general del universo, por lo menos de las que se trabaja en el alcance de esta materia, que son edificios y obras civiles, dentro de todo convencionales. Siempre les mencionamos que en NIOC 1, en instalaciones de obras civiles 1, vemos edificios de entre 10 y 15 plantas. Para edificios de mayor altura, de gran altura, como tenemos en el alcance de IOC 2, de obras de la materia 2,
no es que no se usen estos sistemas, pero hay una complementariedad, o también hay algunas tecnologías nuevas, pero lo que vamos a ver hoy es más para edificios convencionales, no solamente edificios de propiedad horizontal en altura, sino también para viviendas o para otras obras civiles. Bueno, ¿y por qué hablamos de acondicionamiento térmico? Y no hablamos de aire acondicionado o de calefacción. Bueno, básicamente porque vamos a englobar instalaciones que hacen o que apuntan a el acondicionamiento térmico de los locales donde habitan personas, o donde hay personas circundantes. Y esto no es menor, siempre mencionar a las personas y tener como foco a las personas, porque nuestra misión va a ser proyectar instalaciones, seleccionar instalaciones, tales que den de un confort térmico a las personas y no a los locales. O sea, vamos a ir viendo que, o mejor dicho, en cargas térmicas ustedes estuvieron viendo que hay penalizaciones o hay coeficientes que se suman cuando tenemos locales muy altos, por ejemplo. Bueno, eso se hace porque nosotros no acondicionamos metros cúbicos de local, sino acondicionamos zonas donde están las personas. Entonces, esto también va a estar muy, muy enfocado a las personas. Y no solamente vamos a diseñar instalaciones que doten de frío o de calor según la época del año, sino también algunas otras condiciones hidrotérmicas y algunos otros parámetros que tenemos que tener en cuenta para una adecuada instalación de acondicionamiento térmico. Empezamos siempre por este punto de partida que nos gusta darles para que tengan un marco de referencia, por lo menos a nivel nacional, que es la normativa. Si bien, bueno, siempre hay que empezar por el código de edificación local. Y cuando digo código de edificación local, es del municipio en el cual nos encontremos desarrollando la instalación o la obra civil. Entonces, primero hay que ir al código de edificación y ver a qué normas llama, o a qué normas reglamenta, de alguna manera. No es que hay un CIRSOC para, por ejemplo, como está el CIRSOC para las estructuras en todo el país, no es que hay un CIRSOC para acondicionamiento térmico. Pero sí queremos darles como un pantallazo general de las normas más comunes, que más comúnmente llaman o reglamentan los códigos de edificación, y que son mayormente las IRAM. Acá tenemos algún compendio de normas, por ejemplo el 11.603, que hace a la clasificación bioambiental de Argentina. Tenemos diferentes y variados climas, y no es lo mismo proyectar instalaciones en el sur que en el norte, en el este que en el oeste. Bueno, tenemos diferentes climas. Después tenemos la 11.605, que hace a la habitabilidad de los edificios, la 11.630, que hace al aislamiento térmico. No sé si vieron en alguna otra materia, en sistemas constructivos, no sé si sigue estando en el plan, creo que me quedé un poco, pero seguramente sí, y ven distintos sistemas constructivos. Y bueno, en esta materia también les hacemos de alguna manera proponer paquetes de envolventes, para que ustedes vayan tomando noción, y por más de que la materia no trate de enseñar distintos paquetes de envolventes, pero sí que vayan teniendo un criterio, y bueno, y ven un poquito, bueno, si es una cubierta de techo, si es una pared exterior, si es los paquetes de aislaciones sobre todo, hay que ir teniendo noción. ¿Por qué? Porque cuando hay que habitar una obra civil, y cuando hay que proyectar un sistema de acondicionamiento térmico, la envolvente juega ahí mucho. Entonces, bueno, estas IRAM, por ejemplo, también van a reglamentar y van a dar condiciones de borde que se pueden adoptar para tener criterios para hacer un proyecto de envolvente. Bueno, después hay otras que son mucho más específicas, que hacen acondicionamiento térmico ya en régimen estacionario, con distintos métodos. Bueno, ahí les dejamos también hay algunas de ahorro de energía de refrigeración. Bueno, más específicas en cuanto a los materiales, si bien la primera tanda de IRAM, ahora estamos viendo la 11.000, la 62.000, digamos, pero la primera, las 1.000 y algo, son de materiales. Y ahí también van a ver que los K de los materiales, que tanto insistimos, ahora más que nunca, ahora vamos a ver en esta serie de últimos trabajos prácticos, que vamos a ver los paquetes de envolvente, le vamos a pedir que ustedes nos presenten, nos propongan paquetes de envolvente, y vamos a sacar un K para calcular esas cargas térmicas que vieron en la última clase del año pasado.
Entonces pueden recurrir, por ejemplo, a esta IRAM y ver los coeficientes de transmitancia térmica de cada material. De cada material hay también paquetes como armados, si no tienen un ladrillo común, un ladrillo hueco del 18, un ladrillo, bueno, van a tener las distintas transmitancias térmicas de los materiales. Y después tenemos otras, la serie de 62000, que hace a los etiquetados, ¿no? Esto en los últimos años se empezó a ver y mucho, sobre todo en electrodomésticos, pero también en lo que son lámparas de iluminación, que hacen a la eficiencia en cuanto al consumo que tienen estos electrodomésticos o estos elementos luminarias. Y los 11.900 es dentro de todo una normativa que tiene pocos años y que por ahí no se conoce mucho. Siempre la menciono porque me ha tocado desde el y que hace a la etiqueta de eficiencia en edificios. Ustedes me dicen si sigue todo bien porque me salió un cartel de inestable, la conexión inestable, pero vamos para adelante, me avisan. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juan, se escucha. Perfecto. Bueno, les decía, la 11.900 es una norma que no es obligatoria, como generalmente estas normas IRAM, si no las llama algún reglamento, un código de verificación, no son obligatorias, son de adopción, digamos, por alguna manera. Y esta norma viene un poco a plantear un parámetro de etiqueta para viviendas o para edificios. ¿Cómo es? Bueno, así como tenemos las etiquetas de los electrodomésticos, donde clasifican en A, B, C, depende la eficiencia energética, y van a ver que hablamos mucho de esto, porque la materia, cada vez queremos darle un tinte más, o sea, conceptos más de sostenibilidad. Y la sostenibilidad es cómo hacer algo eficiente en el tiempo y perdurable en el tiempo, funcional y que sea económico y que reparen los recursos que utilizan el tiempo. Entonces, recursos de todo tipo. Entonces, siempre vamos a darle un tinte muy conceptual en cuanto al funcionamiento de las instalaciones, pero también a lo que es eficiencia. Eficiencia energética, eficiencia ambiental. Y esto, ¿cómo se basa esta etiqueta? Rápidamente. Evalúa en las viviendas o en los edificios 5 parámetros. Evalúa la calefacción, la forma de refrigeración, la forma de cocción de los alimentos, la forma en que se calienta el agua sanitaria, las luminarias, y por último, si tiene sistemas de energía alternativa instalados. Con esto hace una ponderación y te dice, digamos, hay certificadores, y te dicen, bueno, tu vivienda, este departamento, esta obra, tiene un etiquetado, una clasificación tipo B. Y uno, al que va a comprar en algún futuro esa vivienda o al que va a alquilar, cuando ve la etiqueta, se da cuenta, o se puede dar cuenta, de qué significa, qué tan eficiente es esa vivienda. No solamente para lo que consuma, sino también en especial para lo que consuma, pero qué tan habitable va a ser. Porque es importante esto, ¿no? Depende de todos estos parámetros, de las envolventes, como les decía, es cuán eficiente térmicamente y energéticamente va a ser la vivienda. Entonces, no está muy difundido, pero me parece interesante. Siempre digo que es perfectible, sí, no es esta norma, hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, pero es un primer paso que aporta algo. Y finalmente, para no extenderme mucho, y creo que se me fue un 0, pero es la 21.001, también, por ejemplo, un compendio de normas en cuanto a etiquetado de colectores solares. Esto hace a también algún método con energías alternativas. Bueno, al lado un gráfico para que vayan tomando dimensión de esta materia, de esta clase que estamos viendo, es un gráfico que medio a nivel nacional, en que uno utiliza más energía en las viviendas, sobre todo unifamiliares. Y fíjense que casi en un 35% la energía que consumimos en las viviendas se va en calefacción. Y después vienen, ya en otro orden, no sé, la cocción, los pilotos, que muchas veces hay una reglamentación para pilotos, sobre todo para los artefactos nuevos. Refrigeración de ambientes es menor, porque en general
esto es a nivel nacional, ¿no? Pero iluminación, miren qué porcentaje tan bajo. Bueno, esto es ahora, es del 2019. Quise agarrar una estadística no perturbada, entonces agarré el 2019. Pero fíjense que iluminación es menos del 5%, y hay normativa y reglamentos y demás para cambiar de las incandescentes a LED, primero de incandescente a bajo consumo, después de bajo consumo a LED, pero en calefacción todavía no es muy rigurosa la normativa. Entonces nosotros como ingenieros, con el criterio que tenemos que tener entendemos con los conceptos que le tenemos que dar, tenemos que prestarle atención, por ejemplo, a la calefacción. Es un estándar creo, a nivel de ciudades, que uno cuando va a comprar una vivienda ya hecha o alquilar una vivienda hecha, por lo primero que pregunta es por la calefacción, no tanto por la refrigeración, pero sí que tiene que tener un sistema de calefacción. Bueno, empecemos a tener un criterio de ver no solo cómo lo proyectamos, sino como usuarios también finales. Bueno, si quieren un poquito más de normativa lo podemos ver, pero básicamente esto es lo general. Bueno, acá empezamos a darles algunos criterios. Ustedes me frenan, cualquier cosita, cualquier pregunta, levantan la mano, abran el micrófono. Si puede ser, mejor, porque no tengo muy a la vista el chat. Abran el micrófono y preguntan. Pero acá vamos a empezar a dar un poco de criterio. Bueno, ¿cómo elegimos un sistema? Primero, ¿cuáles son? ¿Cómo los elegimos? Pero primero, ¿qué necesidades queremos atender con este sistema? Todo lo que proyectamos los ingenieros civiles son para resolver un problema. Nosotros para resolver problemas en las obras civiles. Y después para resolver problemas puntuales. En este caso, ¿qué queremos resolver? Bueno, algunas necesidades como calefacción en invierno o refrigeración en verano, modificación de la temperatura, por ejemplo. Queremos diseñar el sistema para modificar la temperatura. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esos sistemas de acondicionamiento térmico? Modificar la humedad relativa. Aunque esto no lo tengamos tan presente a veces, en aquellas zonas donde, o en verano más que nada, la humedad es alta, generalmente en los lugares donde hace mucho calor, o en toda la región este y de la Mesopotamia, es muy húmedo, entonces un sistema, podemos dimensionar los sistemas nuestros pensando en eso, ¿no? Que tenga una opción de deshumectación, no solamente de bajar la temperatura, sino de deshumectar el aire. Y en el otro lado está en invierno, donde en el ambiente normalmente, en el exterior, hay una humedad relativa muy baja, entonces también podemos provocar una humectación o con nuestro sistema que estamos proyectando. ¿Qué otra cosa? Bueno, la calidad del aire. La calidad del aire interior que nos circunda a las personas, también, dependiendo, generalmente es un requisito principal, la renovación o purificación del aire, aunque muchos de los sistemas que conozcamos normalmente de acondicionamiento térmico no brinden esta prestación, también es un requerimiento, ¿no? En lugares sobre todo donde hay mucha cantidad de personas o donde haya máquinas o donde la actividad de las personas mismas haga que se vicie el aire, podemos proyectar un sistema. Acuérdense que estas son instalaciones de confort, entonces el confort no solamente es la regulación de temperatura, sino también humedad relativa y calidad del aire. Y por último, también vamos de lo más popular a lo menos popular, el movimiento adecuado del aire, las corrientes molestias, el estancamiento del aire, zonas muertas o zonas donde la velocidad del aire de acondicionamiento, siempre hablamos térmico, es molesta. No sé quién la ha tocado, pero generalmente en algunas oficinas donde hay sistemas de calefacción o de refrigeración por aire, estamos enfrente de una reja o de un difusor donde la velocidad del aire nos impacta y es una molestia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un puesto fijo, esto ya parece de la Edad Media, ¿no? Pero en algún momento se iba a la oficina, chicos, y en algún momento nos molestaba el aire. Pero bueno, esto también hace un buen sistema, a una buena instalación, dimensionar bien los conductos, las unidades terminales para que no tengamos ni corrientes molestas, ni zonas de estancamiento del aire donde no esté bien acondicionado.
Sí, no sé si alguno abrió micrófonos para comentar algo. Si no, sigo. ¿Nada? Esto de no verlos. Bueno. ¿Qué criterios vamos a tener de selección de un sistema? Les dije las necesidades que hay que cubrir. Ahora vamos a ver las condiciones de borde para dimensionar un sistema. Primero, factores constructivos. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta en la envolvente, en las alturas, en el lugar donde va a estar, ¿no? El edificio, si es una planta baja, una planta alta, si es un subsuelo. Después, factores económicos y financieros. Yo siempre fui un poco crítico de la formación. O sea, tengo la camiseta puesta siempre de la UBA, pero fui un poco crítico en cuanto a la formación tan académica y algo alejada de la realidad del proyecto económico y demás. Entonces, siempre queremos darle alguna pequeña noción. Algunos tampoco le vamos a hacer un presupuesto, un cómputo de un presupuesto, pero sí que hay que tener en cuenta, además de la funcionalidad y de la eficiencia de los sistemas, hay que tener en cuenta en estas etapas lo económico y lo financiero. En la etapa de proyecto, no sé, dependiendo de los materiales que mencionemos, de los sistemas. En la etapa de ejecución, qué tanta mano de obra necesitemos o qué materiales consumibles necesitemos. En la etapa de operación, esto va a ser qué tanto consuma, qué tanto demande, sobre todo económicamente, para los que van a habitar ese lugar donde va a tener un sistema en particular. Mantenimiento, también es muy importante, quizás, no sé, la recarga, por ejemplo, la recarga de gas en un sistema de aire acondicionado tipo split es un mantenimiento, por ejemplo. Y desmantelamiento. Quizás el desmantelamiento nos queda muy lejano en el tiempo, y es algo que también quizás en Argentina lo perdemos un poco de vista, pero en algunos otros países donde sobre todo está muy en boga y están empezando a darle mucha bolilla a lo ambiental, a la eficiencia, ven esta etapa de desmantelamiento. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con ingenierías europeas y en el compendio de ingeniería de detalle, uno de los documentos es el desmantelamiento de la obra civil, que por ahí se está proyectando a 20, 25, 30 años, y bueno, lo piensan y lo proyectan desde cero. No es que nos vamos a meter en esto en esta clase, pero quería mencionárselos. Otro punto importante es factor comercial. Antes de, o mientras estemos diseñando, proyectando una instalación, veamos qué hay en el mercado local, sobre todo porque Argentina siempre fue un país complejo para las importaciones, y sobre todo, por ahí hoy está, no sé, se puede importar o mañana, pero durante la vida útil de ese material, pensemos también en si los sistemas que estamos diseñando tienen una representación técnica, por ejemplo, local, se consiguen repuestos, esto también lo tenemos que mirar, y es parte de esto que llamamos factores comerciales. Y por último, vamos a ver más ligado a lo funcional, o a lo constructivo, ventajas y desventajas de los distintos sistemas que vamos a ir viendo. Bien, en cuanto a factores constructivos, rápidamente, tenemos que tener en cuenta los espacios en las instalaciones. Tenemos un edificio y nos dicen tenemos que proyectar un sistema de acondicionamiento térmico. Muchas veces lo hacemos desde cero, otras veces ya en edificios o en obras construidas, pero generalmente lo hacemos desde cero y la arquitectura va siempre un poquito por delante, entonces tenemos que ir viendo con los arquitectos, bueno, acá podemos dejar este espacio, no, este sistema entra así, no, los conductos. Miren, por ejemplo, en esta foto, se ve, por ejemplo, miren, a esta altura, donde se ve esta altura es la altura donde va a estar el cielo raso suspendido, ven ahí donde le estoy señalando con el puntero, y por encima, fíjense, este cielo raso suspendido va a estar a 2,60 naturalmente, 2,60 metros de altura. Por encima vemos conductos de un sistema de acondicionamiento térmico por aire. Y miren el tamaño de estos, ¿no? De estos conductos. Quizás la altura de cada uno de estos conductos tenga, no sé, 25, 30 centímetros. En total por ahí se nos van 60, 70 centímetros en este paquete. Entonces,
la altura de esa planta tiene que tener 260 y 60 centímetros más, 3 metros 20, 3 metros 30, más el paquete estructural de losa, va a tener que ser una planta de arriba de los 3 metros 50. Imagínense en un edificio propiedad horizontal, un edificio de viviendas, si, no sé, los últimos proyectos que han visto, generalmente tratan de hacer unidades funcionales donde tengan la mayor cantidad de plantas posible, porque son unidades en metros cuadrados vendibles. Si nosotros le vamos a pedir que haga una planta de 3 metros 50 para que entre un sistema de calefacción, de aire acondicionado o de acondicionamiento térmico, vamos a tener una pelea grande. Entonces hay que ver en dónde nos encontramos para diseñar cada sistema. Este es un ejemplo. Después vamos a tener que tener también en cuenta en cuanto a espacios, las salas de máquinas que algunos sistemas demandan. Bueno, flexibilidad del edificio. Vamos a tener que ver acá más que nada la ubicación no solamente de los conductos, de los equipos terminales, que ya vamos a ir viendo qué son los equipos terminales, pero fíjense, esto es un edificio donde tiene planta libre o denominada open space, que se van dividiendo según necesidad, con construcción en seco, y una oficina puede estar un día en un lado, otro día en el otro, porque se van corriendo los tabiques divisorios, y nosotros diseñamos sistemas, una planta térmica, conductos que llevan el aire o el fluido que habla el transportador, y las rejas que en definitiva van a salir el aire o lo que sea, donde estén las personas. Entonces, por ahí hay que verlo también esto, ¿no? Entonces, flexibilidad de los edificios. Si es para oficinas, si es de vivienda, es más difícil que cambie. Requerimientos de ventilación o de renovación de aire. Esto que les decía, quizás si estamos proyectando alguna cochera en subsuelo, vamos a tener que tener ventilación forzada. Si estamos proyectando algún gimnasio o algún lugar donde haya mucha concurrencia de personas, vamos a tener que tener en cuenta cómo vamos a renovar el aire, cómo vamos a incorporar aire exterior que no esté viciado, y vamos a tener que ver los sistemas que lo permiten y los que no. Las exigencias de temperatura y de humedad, esto es lo que vimos. Depende del lugar y depende de la época del año. Por ejemplo, esto es un parámetro que siempre les damos, no es una regla, una normativa, pero en verano nosotros recomendamos, por cómo se comporta el cuerpo humano y también por un tema de eficiencia y por lo que es el confort, desde lo que nosotros pensamos, en verano hay que trabajar con temperaturas de diseño. Acá, como habrán visto en la clase anterior, en la de cargas térmicas, uno va haciendo el reconto de las cargas térmicas que hay que suplir, las pérdidas de calor o las ganancias de calor que tengo en el ambiente, y parto de una temperatura exterior y de una temperatura de diseño interior. Es la que yo quiero fijar y a la que quiero llegar. Lo mismo con la humedad. Pero acá les mostramos algunas temperaturas de diseño recomendadas, en verano entre 23 y 27, y en invierno entre 18 y 22. Y ustedes ahí se preguntarán por qué es distinta. Bueno, es distinta porque el ser humano vive en un contexto, y no podemos pretender que, o sea, lo que más afecta al ser humano son los shocks térmicos, los cambios repentinos y muy bruscos de temperatura, de humedad también, pero más de temperatura. Entonces, supónganse en la ciudad de Buenos Aires, donde normalmente en verano estamos por encima de los 30 grados, si nosotros diseñamos un sistema de refrigeración al que le pidamos temperaturas por ejemplo, de invierno, entre 18 y 22 grados, el salto térmico es muy grande. Y no solamente vamos a dimensionar un equipo enorme para que llegue a esas temperaturas, sino que también le estamos pidiendo a una persona que en un interior de un lugar esté a 20, 21 grados, y que salga afuera y que tenga un salto térmico de repente de 15 grados. Eso no es recomendable. No solamente de lo económico, de lo eficiente, sino para las personas. Y en humedad también, en humedad la persona tiene que estar bastante cercana, o sea, con ciertas condiciones hidrotérmicas tolerables, pero bastante cercano, o lo más cercano posible, al ambiente exterior. Entonces estos son parámetros recomendados que tenemos. ¿Y por qué el rango? Bueno, porque depende del lugar en donde se encuentre el edificio, la obra civil. Naturalmente en invierno, si estamos en la Patagonia,
por ahí la persona que está en la Patagonia está más habituado al frío, entonces por ahí va a estar mejor con un confort entre 18 y 20 grados adentro, y quizás en el norte no, quizás en el norte va a necesitar en invierno una temperatura más cercana a los 22, y bueno, ese es un poco el propósito del rango. Bueno, acá un chiste malo, que esto era una publicidad de Camesa que mencionaba esto, ¿no? Pon el aire en 24 grados, lo habrán visto, habrán escuchado esa publicidad. Esto tenía más un trasfondo de eficiencia eléctrica, pero te explicaban por qué el sistema funcionaba mejor. Esto es para los sistemas de acondicionamiento térmico que se abastecían de electricidad. Entonces te explicaba Juan Pablo, que es este Juan Pablo que no soy yo, pero te explicaba por qué poner a 24 grados, y esos 24 grados están dentro de los entre 23 y 27 que recomendamos nosotros para el verano. Bien, el destino del edificio es otro factor constructivo que tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar, ya sea industrial, de oficina, domiciliario. No es lo mismo las personas que van a estar, la cantidad, ni el movimiento de las personas que van a estar en cada lugar. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta sobre todo para esas temperaturas de confort. El funcionamiento del edificio, y esto va a ser más a la cantidad de horas para las cuales vamos a tener que dimensionar nuestras instalaciones para que supla esa temperatura, esa humedad, esa calidad de aire. En una vivienda por ahí vamos a tener un uso continuo de 24 horas, y por ejemplo, en una oficina va a tener un horario más de oficina, o lo que era el horario de oficina. Entonces los requerimientos de cantidad de horas no van a ser los mismos. Nosotros en algún momento les dábamos trabajos prácticos, y en un mismo edificio, por ejemplo, había una biblioteca y un auditorio para presentaciones, conciertos, lo que sea. Entonces, ¿cuál era un poco el ejercicio que les dábamos? Bueno, era dimensionar alguna máquina que pueda suplir unas condiciones hidrotérmicas para momentos diferentes. Entonces tenían, por ejemplo, la biblioteca podía estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, y el auditorio desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hasta las 1, 2 de la mañana. Entonces, en algún momento iba a estar solamente, vamos a tener que suplir desde una máquina a uno u otro, pero en el medio, en esas horas, entre las 5 o 6 de la tarde, íbamos a tener que suplir los dos requerimientos. Entonces, el desafío bueno, dimensionamos un solo equipo para que supla el pico, o dimensionamos dos. Entonces, en algún momento van a prender uno u otro, y solamente en esas 2 o 3 horas donde estén los dos locales funcionando, van a funcionar los dos equipos. Un poco hay que ir pensándolo desde este lado, y por eso es este factor que hay que pensar. La ubicación geográfica del edificio, naturalmente, la orientación y el lugar donde se encuentran no es lo mismo, sobre todo para las temperaturas exteriores y la humedad exterior, y también las condiciones de confort. Y la orientación, como habrán visto en la clase de cargas térmicas, mucho aporta la irradiación solar, depende de dónde se encuentre la cara más expuesta del edificio, la cara que da al exterior. Por ejemplo, acá tenemos un mapa muy breve de los climas, para que vean la cantidad y diferencia de climas que tiene nuestro país. Entonces no hay una regla para toda obra civil en todo el país, nos equivocaríamos muy feo. Acá me quedó ahí algo perdida, pero en cuanto a la orientación, si es en verano, ven que el recorrido siempre es este-oeste, pero algunas veces, en verano en invierno se recuesta más sobre el norte, y en verano está más azimutal. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. El entorno, si tenemos sombras, si tenemos reparos, si tenemos sobre todo medianeras, el color de las medianeras, esto lo vieron en cargas térmicas, pero vale la pena acá listarlo y decir, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de proyectar? Y siempre hay que tener muy presente la infraestructura existente en nuestra zona de edificio. Nos parece natural en las ciudades en las que vivimos tener una red eléctrica estable, la mayoría de las veces, pero estable, una red de suministro de agua, una red de gas. Muchas de las instalaciones que vamos a proyectar, el combustible son estos parámetros. Entonces,
pero vamos a tener lugares donde no tengamos una red eléctrica o una red de agua para suplir estos equipos, o hay muchos equipos que trabajan con agua, pero con un agua, hay que ver la calidad del agua, un agua muy dura, con algunas partículas, por ahí van a afectar a los equipos, entonces siempre hay que prestar atención a esto. Bueno, y vamos de lo general a lo particular, vamos a meternos en los sistemas de calefacción. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿Nadie? Seguimos adelante. ¿Me escuchan todos? ¿Están ahí? Estamos acá, estamos acá. Bueno, vamos una media horita aproximadamente. Me cortan, me preguntan, no quiero hacer un monólogo de esto. Sé que es más general, ahora nos vamos a meter en los sistemas, en la clasificación más general de cada sistema, les voy a contar qué es uno, qué es otro, las ventajas y desventajas generales de los distintos sistemas, y ya en las clases siguientes van a ver una clase de calefacción y van a ver cada parte de un sistema de calefacción y otra parte, o mejor dicho, de acondicionamiento térmico en invierno, y otra parte de acondicionamiento térmico en verano, donde van a ver las partes de un sistema, un equipo, de una instalación de acondicionamiento térmico en verano. Lo que normalmente llamamos aire acondicionado o refrigeración. Bueno, calefacción, vamos a ver. ¿Una pregunta? Sí, Bueno, cómo no. en la diapositiva anterior dijiste que, bueno, en verano se recostaba más hacia el norte, creo, y no, en verano era más azimutal y en invierno se recostaba más hacia el norte, el sol y demás. Ahora, digamos, Exacto. ¿cómo haces para tener en cuenta eso? Porque vos podés definir la orientación más este, más oeste, pero eso no lo podés cambiar, digamos. Cabe aclarar que esto es en el hemisferio sur, ¿no? En el hemisferio norte cambia un poquito. Es casi al revés, pero, por ejemplo, por ahí esto es más desde el diseño de la arquitectura. Se ponen algunas, por ejemplo, con la arboleda que rodea una casa, hay arboleda que tiene hojas en verano y no tantas hojas en invierno, entonces dejan pasar más la luz natural, la irradiación, entonces en invierno tenemos ese efecto bueno que es tener un aporte solar y un aporte de calor exterior. Eso, por ejemplo. Hay algunos tipos de persianas o de coberturas del aventanamiento, donde tienen como unos listones horizontales, donde en verano, como el sol siempre está bastante arriba, no dejan pasar la irradiación, en cambio en invierno, cuando se recuesta más hacia el norte, dejan pasar. Hace un poco más a esto, ¿no? Y también a ver las cargas térmicas. Cuando uno evalúa las cargas térmicas, ve en la época del año la condición más desfavorable y donde estamos y ve la irradiación. No sé si respondí un poco a la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Bueno. Tratamos de darle un pantallazo general desde las instalaciones en general, quizás alguno muy aplicable a la instalación de acondicionamiento y otra más aplicable desde el proyecto, la envolvente. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, nos metemos con las partes de un sistema de calefacción, sobre todo para entender en qué cambia un sistema de otro, los sistemas comerciales de uno de otro. ¿Qué tenemos? ¿Cómo es un sistema de calefacción? ¿Por qué está dotado? Digamos, ¿cuáles son los componentes principales? Bueno, son básicamente 4. Tenemos una planta térmica. Esta planta térmica es la que va... puedo empezar desde otro lado. A ver. ¿Cómo acondicionamos térmicamente en invierno? Generalmente lo primero que pensamos es en calefacción. Entonces decimos, bueno, ¿cómo calefaccionamos a las personas? Bueno, podemos inyectar aire a una temperatura mayor, a la del exterior, o podemos tratar el mismo aire de la unidad interior, o sea, del local donde estamos. Entonces, hasta, digamos, lo que va a estar en contacto con las personas, o lo que va a estar en contacto en el ambiente donde estamos tratando, es la unidad terminal. La unidad terminal es lo que tiene el 2 ahí, el número 2, que pueden ser, por ejemplo, convectores, radiadores, rejas, difusores, paneles radiantes. Acá lo único que no vemos en sistema de calefacción, quería aclararles, es el sistema de calefacción a gas, por ejemplo, que las unidades terminales son a gas, como pueden ser calefactores,
como pueden ser algunos, no sé, o eléctricos, como pueden ser caloventores y demás, que directamente tenemos solamente un equipo terminal con un suministro de un combustible. Acá vamos a ver sistemas de calefacción un poquito más completos, donde tengan una unidad terminal, un equipo terminal, como pueden ser estos que les mencioné, pero que tengan un fluido atrás, o un fluido que puede ser un fluido calor-transportador, o puede ser aire, que directamente ese aire entre en contacto con las personas. Y ahora vamos a ir viendo bien esto, pero vamos a tener, por un lado, el equipo terminal, que va a estar en el local. Podemos tener una planta térmica. Esta planta térmica se va a encargar de acondicionar ese fluido que va a entrar en contacto con las personas o no, y ahora les digo cuál no, pero va a acondicionar térmicamente un fluido que va a llegar hasta las unidades terminales. Y después tenemos los conductos o las cañerías que van a transportar estos fluidos o el aire directamente. Las canalizaciones de alimentos, si es un sistema central, por ejemplo, donde en una planta térmica, que puede estar en el subsuelo o en una planta baja, toma aire exterior, lo calienta y lo puede humidificar, por ejemplo, y lo manda por conductos a cada local, a cada piso o a cada local, a cada habitación, ahí vamos a hablar de conductos, de canalizaciones que van a ser de un mayor tamaño, porque van a llevar el aire directamente que va a entrar en contacto con las personas. Vamos a tener montantes y retornos. Y en cuanto a el retorno, va a ser el montante va a llevar el aire acondicionado ya tratado, y el retorno va a tomar el aire de la habitación, del local, y lo va a volver a la planta térmica para que lo vuelva a tratar, con aporte de aire exterior, fresco, no viciado, o no. Y bueno, y las canalizaciones pueden ser cañerías, por ejemplo, que en vez de llevar aire para calentar el local, pueden llevar un fluido que pase por una serpentina, y esa serpentina puede estar en el equipo terminal, y esa serpentina le va a ceder calor al aire del local que va a pasar por ahí. Por ejemplo, porque si no se hace muy abstracto. Los tipos de calefacción tipo split, que tenemos una unidad interior y una unidad exterior. Vieron que ustedes tienen la unidad interior, que es un aparatito que tenemos en el local. Bueno, ¿cómo se calienta el aire del local? Y digo cómo se calienta porque generalmente solo trata la temperatura. Bueno, el mismo aire que está adentro del ambiente pasa por este aparatito, por esta unidad interior, y hay una serpentina adentro de esta unidad interior, de este aparatito que vemos de adentro, que por esta serpentina pasa un fluido. Ese fluido, naturalmente tiene un fluido mucho más caliente que al entrar en contacto con el aire del ambiente, lo calefacciona. Entonces, ven ahí que el circuito interno de esta serpentina que está en el equipo va a ser un circuito cerrado. En cambio, si nosotros tenemos un sistema central, creo que me estoy adelantando y no sé si me estoy enredando, pero si tenemos un sistema central, directamente llegan por conductos aire que se va a meter al local. Vamos a avanzar porque se va a clarificar eso. Bueno, clasificación general de los sistemas de calefacción, sacando los calefactores a gas y por ahí los caloventores eléctricos. Tenemos agua caliente, acá está clasificado por cómo es el combustible de alguna manera, o cuál es el fluido. Tenemos agua caliente, y es lo que yo les decía, por ejemplo, en un sistema con radiadores. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué llega hasta los radiadores? Bueno, tenemos en el local, tenemos radiadores de este tipo, por ejemplo, un radiador de aluminio, como pueden ver en algunas viviendas, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo calienta ese radiador al ambiente? ¿Cómo calienta el aire? Bueno, no es que incorpora aire exterior caliente, sino que el mismo aire del ambiente entra en contacto con ese radiador, y ese radiador adentro circula agua. Es como una serpentina en sí mismo, pero tiene un agua que circula a una temperatura más alta, y el aire del local, al entrar en contacto con ese radiador, se calienta. Entonces,
por radiación, ¿no? Esa es una forma de transmisión de calor, pero es así. Y ustedes me dirán, ¿de dónde viene ese agua caliente? ¿O por qué ese agua caliente no se enfría? Bueno, a través de cañerías hay un circuito cerrado que proviene de una sala de máquinas o una planta térmica, y esa planta térmica puede ser una caldera, por ejemplo, que calienta el agua en otra zona del edificio, de la casa, calienta el agua y va circulando a través de todos los radiadores de la casa o de la vivienda, va circulando agua caliente, entonces el agua no se termina de enfriar, o se enfría, pero va circulando, entonces el agua fría vuelve a la caldera, la vuelve a calentar y va circulando. ¿Me explico? ¿Se entendió o me enredé o los confundí mucho en este sistema? Es algo que tenemos, pero por ahí no conocemos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, y acá hay dos clasificaciones. También, por ejemplo, en este punto entra, bueno, todo lo que es agua caliente. Acá hay dos clasificaciones, circulación natural y circulación forzada. ¿Cuál es la forzada? Para no explicar el común del natural. Bueno, por ejemplo, en un sistema de paneles radiantes, losa radiante, lo que normalmente llaman o conocen como losa radiante, los circuitos, hay muchos circuitos donde pasa el agua, ese agua que se calienta en una planta térmica y llega hasta los locales, hasta la unidad terminal. En este caso, la unidad terminal es el radiador, pero en otro caso, de la losa radiante, todo el piso, toda la losa es la unidad terminal, y adentro de la losa tiene una serpentina que pasa el agua. Bueno, en ese caso tenemos mucho recorrido horizontal. Entonces, el propio termosifón, no lo han visto, pero la diferencia de temperatura del agua entre el montante y el retorno, esa diferencia de temperatura hace que funcione lo que se denomina termosifón, que es la circulación natural del agua. En instalaciones donde no tenemos muchos recorridos horizontales, como por ejemplo en estas losas radiantes, y pueden ser como por ejemplo en estos radiadores, que los recorridos son cortos, ese termosifón, solamente esa diferencia de temperatura entre el agua que llega caliente y el agua que retorna más fría, provoca la circulación, el movimiento del agua. En cambio, en un sistema de losa radiante, por ejemplo, los recorridos horizontales son tan largos que no me alcanza con eso. Entonces tengo que poner una circulación forzada del agua. Ese circuito cerrado tiene que estar forzado por algo, tiene que estar impulsado por algo. Generalmente tiene bombas recirculadoras que van moviendo el agua. ¿Qué otro sistema tenemos, además del de agua caliente? Bueno, acá les muestro, por ejemplo, este último sistema con circulación forzada, una losa radiante, o piso radiante, hay que ver, vamos a ver un poquito las diferencias. Pero ven ahí los conductos, ven acá los conductos que están en la losa. Bueno, el agua por sí sola, esa diferencia de temperatura no puede vencer todas estas resistencias de todo este recorrido. Entonces necesitas en esos casos una bomba. Bueno, ¿qué otro sistema hay? Bueno, en vez de agua caliente, lo que circula en esos circuitos cerrados es vapor a baja presión. Los vamos a ver también, las características, si bien están mayormente en desuso, por ahí nos toca intervenir alguna instalación de este estilo, entonces tenemos que conocer cómo funciona. Esto puede ser una imagen. Aquí adentro tenemos los radiadores, que son parecidos, son radiadores que también los hay de aluminio, pero en vez de circular agua por el radiador, circula vapor a baja presión. Ahora vamos a ver también un poco de qué se trata, cómo son los componentes. Y por último tenemos los sistemas que se abastecen con aire caliente, que son estos sistemas más centrales que, en vez de tener cañerías, un circuito cerrado y calentar el mismo aire del ambiente, tienen conductos grandes mediante los cuales van a llegar de la planta térmica, que se va a encontrar en otra zona del edificio, hasta cada local van a llevar aire tratado. Tratado quiere decir en temperatura y en humedad también puede ser, y también incorporando aire exterior menos viciado. Bien, esto es una foto de un típico local, una típica habitación donde tiene un sistema de calefacción por aire. ¿Qué es la característica? Bueno, por ejemplo, rejas. En un sistema característico de agua caliente tenemos los radiadores, y en este sistema solamente vemos rejas o difusores.
Bueno, vamos a ver rápidamente qué partes principales tiene cada uno y cuáles son las ventajas y desventajas. Así que empezamos por calefacción y después seguimos por la parte de verano. Agua caliente, ¿cuáles son las componentes principales? Les dije, una planta térmica, cañerías y el equipo terminal. Se las mencioné, la planta térmica puede estar en un sótano, en una planta baja, o puede estar mismo una caldera individual en casas o en departamentos grandes o demás. Cada unidad, cada vivienda tiene su calderita, y después en los distintos locales hay radiadores. ¿Qué pasa en esa caldera? Bueno, básicamente se calienta agua. Y ese agua circula a través de los montantes y de los retornos hasta el equipo terminal. Temperaturas, para orientarlos, el montante generalmente lleva agua a 80 grados y el retorno anda en los 60 grados, puede ser un poquito de diferencia, pero el salto térmico es de 20 grados. ¿Cómo circula? Bueno, una circulación natural, esos 20 grados de diferencia generalmente en estos sistemas hacen que circulen naturalmente. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas acá vamos a ver ventajas y desventajas para que ustedes empiecen a tener criterios de decir, bueno, ¿qué pongo en esta instalación? ¿Qué proyecto? Bueno, voy a tener que ver todos los parámetros que vi, pero acá vamos caracterizando muy brevemente uno u otro, cuáles son las ventajas de uno respecto del otro, para que empiecen a tener noción. Los sistemas estos que trabajan con radiadores a agua, bueno, generalmente tienen un calor suave y agradable. Acá decimos que tienen un bajo tostamiento de polvo. ¿Y esto qué es, dirán ustedes? Bueno, nosotros estamos calefaccionando el aire de un local a partir de un equipo terminal que tiene agua dentro y que calienta el aire del local por radiación, por una transmisión de calor por radiación. Entonces, no necesita temperaturas muy altas del aire para calefaccionar ese aire del local. Entonces, esto hace que haya un bajo tostamiento. Ustedes miran, sigo sin entender. Ok. ¿Vieron los calefactores a gas, por ejemplo? ¿Vieron que generalmente si están puestos sobre paredes de un color claro, arriba del calefactor se tiñe como de negro? ¿Lo vieron? ¿Alguno lo ha visto? Sí, sí. Como si estuviese quemado. Como si estuviese quemado. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente son las partículas que andan en el aire, y en el aire del local, que se tostan. ¿Y por qué se tostan, dirán ustedes? ¿Y por qué no se ve arriba de un radiador? Bueno, generalmente porque la llama que tiene un calefactor a gas trabaja con una temperatura mucho mayor, entonces las partículas las tosta mucho más fácil. En cambio acá, como es por radiación y una temperatura menor, no hay un tostamiento del aire. Y eso también hace a que sea más agradable para las personas. ¿Sí? ¿Ahora quedó un poco más claro? Sí, puede ser que igual en el de calefacción por aire caliente se vea un poco con el tiempo. ¿O está funcionando mal el equipo entonces? Porque tengo calefacción central y acabo de ver y se ven como las manchas negras en la pared. Bueno, puede Tiene ser. el sistema. Puede ser, pero sobre todo puede ser porque la transmitancia de calor es distinta. Acá la transmitancia de calor es por radiación, y en el otro es directamente un aire caliente que sale del conducto de aire. Entonces es distinto. Pero puede ser, no sé el caso, puede ser que funcione mal, sí, puede ser que funcione mal, pero es difícil que ustedes en un sistema con radiadores, sobre todo agua, vean un tostamiento arriba de la pared. Pero con un sistema de aire sí. No sé si respondí. ¿Puedo agregar Sí, otra ventaja, me parece, al caso? Sí, Del vamos radiador? a ver un par, pero claro, sí. Que en ambientes poco húmedos, con ambientes cerrados, los radiadores tienden a no dejar sin humedad, digamos, el aire, y esto también conlleva un confort que con radiadores de consumo de gas, digamos, generalmente se le pone algún recipiente arriba con agua como para que también provea de humedad al ambiente de esa misma que se está secando, digamos. Se usa bastante acá, en Ushuaia. Bueno, esto también tiene que ver con el tipo de transmisión de calor. Las personas siempre, esto que decís vos del tema de la humedad, tiene que ver un poco con el confort
del ser humano, de las mucosas, de cómo tenga las mucosas del ser humano. Por eso también es que hacemos hincapié en que en el confort no solamente viene con la temperatura del aire, sino con la humedad relativa del aire. Y en un sistema, siempre las personas se adecúan mejor a un sistema de acondicionamiento térmico por radiación que por transmisión o por convección o por conducción, como es un sistema, por ejemplo, de un calefactor a gas, que directamente transmite el calor por una llama. No sé si respondo un poco a la pregunta, pero sí, esto tiene que ver lo que decís con la forma de transmitir el calor. Bueno, si quieren avanzo un poquito y vamos viendo todas las preguntas, pero son bienvenidas. El funcionamiento también, esto vamos a ver algo que por ahí no percibimos, pero si le prestamos atención, sí. En estas instalaciones de agua, que tienen toda agua, tiene un funcionamiento silencioso. No sé si les ha tocado, pero habitar un local donde tenemos, por ejemplo, un sistema de calefacción con vapor. Bueno, el vapor es vapor de agua y líquido condensado, ya lo vamos a ver, pero es así, donde conviven en las cañerías, más en el retorno, ¿no? Entonces ese choque entre el agua y el aire en las cañerías provoca ruidos que a veces nos llaman la atención. Entonces esto también hace el confort, el ruido. Otra ventaja puede ser la regulación de la planta térmica y de los equipos. En estos sistemas, cada radiador tiene unas válvulas de regulación, que se le llama de doble reglaje. ¿Por qué? Porque cuando hay una parte que se regula en la instalación, mientras se está haciendo la puesta en marcha por los instaladores, y otra parte que nos dejan un poquito regular esa entrada de agua, sí, el caudal de entrada de agua, entonces ahí podemos regular un poco la temperatura. Bueno, por esto que les decía también de que acá las cañerías funcionan siempre llenas, siempre tienen agua, a diferencia del vapor, tienen mayor duración de las cañerías, no sé si han visto, pero en hidráulica o en alguna otra materia así, pero generalmente lo que más daña a las cañerías que tienen algún fluido son los ciclos de mojado y secado. Eso es lo que más daña o fatiga los materiales, sobre todo los metálicos. Esto, como trabaja siempre lleno, sufre menos que un material donde tenés seco y húmedo en distintos ciclos, como puede ser en vapor. Bueno, y esta última puede ser un arma de doble filo, como les decimos, pero también estos sistemas, o todos los sistemas, tienen una inercia térmica, donde si lo ves de un lado es ventaja, si lo ves del otro es desventaja, pero cuando uno apaga la calefacción de este tipo, en las cañerías sigue habiendo agua caliente, y en los radiadores también. Dentro de todos estos equipos el agua se enfría bastante rápido, pero sigue habiendo un calor remanente que podemos utilizar o no, si es que baja o sube muy rápido la temperatura. Bueno, las desventajas de este sistema: generalmente la puesta en marcha se dice que es lenta, las pruebas hay que probarlo, si no hay pérdidas, cuando uno enciende el sistema puede demorar, depende si es una caldera central para todo un edificio mucho más, o si tenemos una caldera individual para una vivienda, es un poquito menos, pero aún en la vivienda tiene que volver a llenarse todas las cañerías de agua caliente, volver a ese circuito cerrado, seguir calentando y volver a transmitir al aire interior por radiación el calor. Y eso lleva un tiempo, puede ser un día. No es lo mismo que, por ejemplo, un sistema, como veíamos, de aire, que insufla aire al ambiente directamente tratado, que es mucho más rápido, porque enseguida te incorpora aire caliente. O por ejemplo un split, frío-calor, que es más rápido, porque también trata más rápido el aire del local, porque no lo hace por radiación. La radiación es más confortante, pero es más lento. Bueno, son cañerías, es un sistema que trabaja con agua, cañerías con agua, y por lo tanto puede haber pérdidas. Eso puede ser una desventaja. Se puede congelar el agua. En estos climas no, quizás más de Ciudad de Buenos Aires y alrededores, provincia de Buenos Aires no, pero en algunos lugares de la Patagonia se puede congelar el agua, entonces hay que tomar algunas precauciones. Y bueno, no dejan de ser fuentes de emisoras puntuales, los equipos terminales, los radiadores, que por ejemplo en
en un sistema de calefacción por losa radiante está mucho más distribuido. Bueno, algunos lo prefieren. Entonces, no deja de ser, puede ser una desventaja. Pasamos al sistema de por vapor. Es muy similar. La única diferencia es que la caldera lo que hace es producir vapor a baja presión, vapor obviamente con una temperatura mayor a 100 grados, que ahí se vaporiza, generalmente es agua que se vaporiza, y lo que circula por los montantes, por las cañerías calientes, por así decirlo, es vapor, llega al equipo terminal, y en los retornos generalmente es condensado, es agua que condensó, es el vapor que condensó. Tiene algunas particularidades, entre ellas la trampa de vapor. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué el vapor no sigue como lo hace el agua? Bueno, se trata de que el vapor no salga del equipo terminal, del radiador, hasta que no transmita todo el calor que tiene. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Por qué no se va al vapor? Bueno, porque tiene esta trampa de vapor que no deja salir del radiador al vapor, sino hasta que condense. Lo van a ver un poquito más, pero básicamente estas son los componentes principales. Ventajas y desventajas. Bueno, tiene una puesta en marcha más rápida que la del agua, la verdad, por ser vapor. A diferencia del agua, como trabajamos con cañerías que tienen vapor, no existe tanto la posibilidad de congelamiento, puede existir en el retorno, pero no es tan habitual. Menores inconvenientes por pérdidas, no tenemos tanta agua en el sistema, entonces tenemos menores inconvenientes. Esas eran las ventajas. Y acá las desventajas, y un poco por qué se ha dejado de usar bastante este sistema, porque son bastante, vienen cada vez más, digamos, son cada vez mayores las desventajas. Una es tiene un calor más arrebatante, un mayor tostamiento, porque el vapor es un vapor que está a mucha más temperatura. Dijimos que en el sistema de agua trabajamos con temperaturas de agua 80 grados, acá trabajamos con temperaturas de vapor, naturalmente a más de 100 grados, entonces tiene un tostamiento mayor, a pesar de ser también por radiación. Es más ruidoso, por esto que les decía, porque convive agua y vapor en una cañería, donde hay choques y hace ruido en las cañerías. Las cañerías tienen menor durabilidad, por esto de que tiene ciclos de mojado y secado. No es tan fácil regular los equipos acá. En el agua tampoco es que es súper fácil, pero en el vapor es más complejo. Y este sistema rápidamente tiene poca inercia térmica, entonces rápidamente el vapor, cuando apagamos la instalación, se condensa y deja de suministrar calor. Y también son fuentes de emisiones puntuales porque no dejan de ser radiadores. Bueno, esto es un pantallazo para si alguna vez les toca intervenir una instalación de vapor a baja presión. Raro que les toca, sobre todo en domiciliario, tratar vapor. En industrias por ahí se sigue trabajando con instalaciones de vapor, pero por ahí a media presión o a alta presión. No sé si para calefacción, puede ser que se aproveche en un proceso secundario, pero nosotros lo que estamos viendo es más para habitabilidad para viviendas, entonces raro que tenga que proyectar una instalación nueva, pero por ahí sí intervenir, entonces tiene que conocerlo. Bueno, ¿y cuál era el otro sistema que nos quedaba? Como clasificación general, los sistemas de aire caliente. Esto que les decía al principio, que por ahí en el aire parecía más difícil de explicar, tenemos los mismos componentes o parecidos, una planta térmica, en el otro lado del local tenemos, o en el local tenemos las unidades terminales, que pueden ser rejas de mando y rejas de retorno, y en el medio el fluido que se transporta es aire tratado, aire que puede ser calentado y humidificado, y digamos de alguna manera puede tener aire más puro, pero circula, digamos el aire que se trata en la planta térmica directamente va a entrar en contacto con las personas. Y otra particularidad que tiene es que la planta térmica generalmente, como es una instalación bastante más importante y más completa, tiene una reja de toma del aire exterior, esto figura acá en verde, es una toma de aire exterior que incorporamos de afuera aire puro y lo mezclamos con el aire de retorno, que retorna del mismo local, se mezcla entre las pérdidas que tenemos en el sistema por infiltraciones, sobre todo en las aberturas, se mezcla en la planta térmica aire de retorno local y aire nuevo, llamémosle el aire exterior, entonces
se le da un mayor confort. ¿Cuáles son las ventajas? Siempre relativas, ¿no? Siempre las ventajas son relativas comparando con los sistemas de agua o de vapor. Bueno, el calor también es suave y agradable porque trabajamos con aire tratado, que generalmente va a entrar en contacto con las personas y no está a mucha temperatura, y si está bien dimensionado y las rejas están bien puestas y buena ubicación de los elementos terminales, es agradable generalmente. La puesta en marcha también es rápida, enseguida la planta térmica produce ese aire tratado y lo insufla a los locales, entonces es rápido, no tiene que transmitir por radiación nada, entonces es rápido. Tenemos acá algo no menor, que no nos dan el sistema de agua o de vapor a través de radiadores, es que no podemos tratar el aire interior. Acá, como tenemos la oportunidad de incorporar el aire exterior, podemos incorporar aire renovado, mejorar la calidad. En el otro sistema, ¿cómo hacemos? No es que dejamos de renovar el aire, sino que hay que trabajar abriendo aberturas, abriendo ventanas y demás, renovando el aire, porque lo necesitamos. Acá tenemos la posibilidad de incorporarlo de afuera y ya tratarlo en una planta térmica externa. Bueno, no hay agua, por lo tanto no tenemos pérdidas de agua, y la distribución de calor, como es por aire, se puede suponer mejor. Es discutible también, pero bueno, esto es un poquito para discutirlo con ustedes, hay criterios, obviamente. Y la vida útil de los conductos, generalmente de chapa galvanizada, es muy alta. Trabajo con aire, generalmente el aire nos desgasta mucho las cañerías, como por ejemplo las cañerías de agua, entonces tiene una vida útil importante. Hay que cambiar, por ejemplo, filtros de aire, sí, hay que cambiar filtros, hay que hacer algún mantenimiento a las serpentinas que están en la planta térmica, pero la vida útil con un buen mantenimiento puede ser muy alta. Desventajas. Bueno, la mayor desventaja que creo que tenemos aquí es que generalmente estos sistemas son a todo o nada. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo puedo regular, o mejor dicho, puedo cerrar la reja y no dejo entrar nada de aire, pero si la abro, entra todo el aire. O sea, no tengo un intermedio, una posición intermedia. Y además, con el agravante de que si yo cierro una reja, ese aire, todo el sistema, porque la planta térmica no es que es una planta térmica solamente para un local. Que yo cierro, por ejemplo, en este caso, esta reja, y nada, esta planta térmica para. No. Acá se bifurca un montón de conductos a otros locales, entonces yo cierro esto, entonces el aire que venía de este lugar, que la planta térmica estaba preparada para abastecer a todos los locales, se va a intentar balancear y va a ir a otro local. Entonces voy a estar desbalanceando el edificio. Esa es la principal desventaja. Bueno, no existe calor remanente. Cuando yo apago la planta térmica, deja de circular el aire, enseguida el ambiente baja las condiciones de confort. Los espacios que les mencionaba hoy, cuando dijimos, bueno, ¿qué características constructivas tenemos que tener en cuenta? Bueno, en algún lado tengo que ubicar estos conductos. Son conductos importantes. En el otro, llevamos de la planta térmica hasta la unidad terminal solamente cañerías muy chicas, que las puedo meter, digamos, en pared, en contrapiso más raro, pero bueno, pero puedo meterlos en los paquetes, la envolvente. Acá no, acá tengo que disponerlos en cielo raso suspendido, en donde sea, pero tengo que disponerlo. ¿Qué más? Creo que como desventajas más o menos está. Bueno, sistema de paneles radiantes. Era una parte de sistemas por agua, pero vamos a hacer alguna distinción porque tiene particularidades. La planta térmica la tenemos. Las cañerías los tenemos. ¿Cuál es el elemento terminal? El panel radiante, que va a estar en una losa, embebido en un piso o en las paredes. Hasta puede haber en las paredes estas serpentinas que van a transportar agua. En este caso, se trabaja con temperaturas aún más bajas en los locales, así que la sensación de confort es mayor. Y como ven ahí, aplicamos una bomba recirculadora para que el agua circule en este circuito cerrado, porque si no, no va a circular. Bien, ventajas. ¿Qué ventajas tenemos? Un calor suave y agradable,
Bajo tostamiento, también por esto mismo de que es una transmisión de calor, y al ser temperaturas mucho más bajas de la unidad terminal, menos tostamiento aún. Tiene un funcionamiento silencioso, circula agua, no circula agua y aire, entonces es silencioso. La duración de las cañerías también, pues esto que decimos que es todo, no hay ciclos de mojado y secado. El confort, como les mencionaba, es muy bueno. Permite ventilar, esto es importante, permite ventilar los locales abriendo aberturas, y esto es, como yo trabajo con un panel que está a temperaturas bajas, a 27, 28 grados, supongamos que afuera tenemos 5 grados de temperatura, al yo abrir las ventanas, no es que se va aire caliente, no es que perdemos mucho aire caliente, no es que yo tengo una unidad terminal a 80 grados, entonces por diferencia de temperatura tengo 75 grados, se me va mucho aire caliente. Acá el salto térmico es menor, entonces tengo menos pérdidas. Por esto que les decía de cómo se transmite el aire, ¿no? Y la distribución del calor es mejor, porque yo puedo ir haciendo más densa o menos densa la serpentina. Por ejemplo, cerca de las ventanas, le hago ese circuito de serpentinas, lo pongo más junto, entonces tengo más calor ahí que en otro lugar donde no necesito tanto. Y la flexibilidad de los locales en cuanto a que no necesito ocupar espacios de cielo raso suspendidos, incluso no tengo radiadores en la casa, ocupa menos espacio, casi que no lo vemos. Eso es una ventaja también. En cuanto a desventajas, tiene un par también. Tiene mucha inercia térmica, más que los radiadores, porque como acá calentó toda una superficie, cuando yo quiera apagar esta instalación, por ahí tengo un par de días hasta bajar la temperatura. En Ciudad de Buenos Aires nos pasa mucho, o en ciudades donde es muy cambiante el clima, quizás pasamos de 5 grados a un día de 20 grados, entonces apagamos, pero igual nos seguimos muriendo de calor. Puede pasar, es una de las desventajas de esto. La puesta en marcha es un poco más lenta que en el resto, las cañerías son mucho más largas, las superficies que hay que calentar por radiación son mucho mayores. Bueno, existe posibilidad de congelamiento, obviamente, porque trabajamos con agua, y esto puede ser un dolor de cabeza grande si tenemos una pérdida, va a ser, digamos, difícil encontrarla. Sobre todo si está en losa, si está embebida en la losa, hay que picar la losa, hay que encontrarla. Muchas veces es tan complejo que ante una pérdida se clausura la instalación y se pone otro sistema porque es mucho lo que hay que hacer, muy costoso. Bueno, ¿siguen ahí? Antes de la última parte de verano. ¿Algunas preguntas? ¿Qué opina? ¿Alguna opinión de lo que vimos? ¿Algún disenso? ¿Alguien que opine, no, a mí me gusta este o el otro? A mí me queda la duda, pero por ahí es que no lo veo, de por qué los radiadores es por radiación y no por conducción, por ejemplo. Pero por ahí es porque no recuerdo tanto de cuando vimos radiación, conducción y todo eso. Como que yo pensaría que el aire está en contacto con el radiador, con el artefacto, y se calienta por estar en contacto. Bueno, eso podría ser más que nada si el aire entra en contacto con alguna fuente bien puntual de llama o de algo, que puede ser más conducción o convección. Sí, por ahí es más fácil viendo las distintas formas de transmisión de calor. Pero acá se trata de superficies y lo más amplias posibles. Vos fíjate que en los radiadores tienen varios elementos y uno cuando lo vayan a dimensionar van a ver que a una superficie mayor, que yo tengo que dotar de más calor, le pongo más elementos para que el aire entre en contacto. En realidad no es contacto, es como radiación. No sé si es tan fácil de explicar, por ahí no me explico tanto, pero no es lo mismo, digamos, que acá no es que estamos con un aire que por convección, por esa transición de películas entre un elemento y otro va a calentar, sino que es por radiación. No sé si me expliqué bien, no es tan fácil de explicar. Me quedan algunas dudas, pero creo que igual hay algunas cosas, por ejemplo, no hay tanto movimiento, no tiene que haber movimiento de aire, no es necesario que circule el aire por el ambiente, se van calentando todas las partículas medio a la vez. Exacto. Claro. Exacto. No necesita tanto movimiento de aire, exacto. Si vos ves
En un calefactor vas a ver que el aire, en un calefactor a gas, por ejemplo, que el aire se mueve, que circula un aire más caliente o menos caliente. Acá, por eso mismo, digamos, por eso mismo la puesta en marcha es mucho más lenta, porque las mismas superficies van calentándose unas a otras sin un medio de conducción, por así decirlo, físico, sino por radiación. No sé, no es tan fácil de explicar, pero va por ahí la cosa. Sí, sí, perfecto. Gracias. Una pregunta. En cuanto a la eficiencia energética, de por ejemplo, no sé, una losa radiante contra un split, ¿qué gana? ¿Qué gana? Bueno, es más eficiente una losa radiante. Generalmente siempre un sistema más central o que transmita calor por radiación es más eficiente. Después me podrá decir, bueno, pero tiene mucha inercia térmica, y cuando yo tengo en climas donde muy variables, donde tengo unos días de 5 grados, otros días de 20 y pico, ahí voy a perder un poco, pero generalmente, sí, en estos sistemas, cuanto más centrales son, más económicos en cuanto a operación son. No sé si me expliqué, pero pasa Sí, todo perfecto. porque... Obviamente va a depender, yo imaginé que va a depender de la situación, pero bueno, en general gana algo central. Sí, y aparte, en este caso en particular, fíjate que nosotros vamos a tener una caldera que va a tener que llevar agua para que pase por las serpentinas entre 27 y 30 grados. Entonces, en otro sistema, un sistema split, tipo split, la planta térmica tiene que llevar a temperaturas mucho mayores. ¿Me explico? Entonces, va a necesitar más combustible, va a demandar más energéticamente. ¿Sí? Y Perfecto. las plantas térmicas para los sistemas de agua caliente puede ser de cualquier tipo, por ejemplo las que vimos para agua caliente de un edificio, que hay o a gas o también existen eléctricas, ¿no? O sea, Sí, claramente. Puede ser el sistema de tanques intermediarios, puede ser también para agua caliente y para... Lo que pasa es que, bueno, uno es, ojo, no puede ser el mismo circuito de cañería, sí la caldera puede ser la misma, pero no el mismo circuito de cañería. En uno estamos hablando de un circuito cerrado, como es el de calefacción, y en otro estamos hablando de un circuito abierto. Nosotros, en el circuito sanitario, de agua sanitaria, una caldera calienta agua que después se va a ir por las rejillas, se va a ir al cloacal. ¿Me explico? Es un sistema abierto. Pero sí la caldera puede calentar agua para una y para otra. La diferencia es que en una va a tener un circuito cerrado y en el otro va a tener un circuito abierto. ¿Sí? perfecto, claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O nos metemos en verano? ¿Vamos a verano? El que calla otorga. Así que vamos a verano. Esto es un poquito menos intuitivo. Lo van a ver con mayor detalle, pero ¿cómo se produce la refrigeración? Siempre hablamos de que en verano las mayores condiciones de confort no solamente es trabajar con una temperatura interior más baja que la exterior, sino también tratar de deshumidificar el aire, que generalmente el aire exterior tiene mucha humedad. Pero ¿cómo es que se enfría el aire? ¿Cómo es que yo puedo bajar las temperaturas de los locales? Bueno, básicamente le explico rápidamente porque si no, sin esto no podemos avanzar, sin estos conceptos. Pero el ciclo de refrigeración, ¿cómo es? Acá vamos a ver un ciclo de refrigeración mecánica, con un compresor que es mecánico, pero también hay un sistema, otra biblioteca que son los sistemas por absorción, donde trabajan distintos. Este es más directo, más intuitivo, pero también sepan que existe el otro sistema. ¿Cuáles son las partes de una unidad de refrigeración? Básicamente son 4. Tenemos un compresor, luego un condensador, cañerías en el medio obviamente que van a llevar un fluido, una válvula de expansión y una unidad evaporadora. Lo que cambia en un sistema de absorción generalmente es el compresor. El resto más o menos se mantiene. Pero en este caso, ¿cómo es el ciclo? Bueno, en el medio hay cañerías que llevan un fluido.
Ese fluido va a ser, en definitiva, el que va a pasar por serpentinas, así como les expliqué que en calefacción había radiadores, que por adentro pasa agua caliente, que en entrar en contacto con el aire del local lo calienta, lo acondiciona. Acá va a ser parecido, pero para verano. En definitiva, nosotros necesitamos una serpentina que esté en el local, que tenga un fluido que esté a muy baja temperatura y que pueda transmitirle al aire del local, pueda sacarle calor. Siempre acuérdense que no es aportar frío, sino sacar calor. Termodinámicamente, digamos, las temperaturas siempre van de una fuente de menor a mayor calor. Entonces esto es extraerle calor. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Tener una serpentina que va a estar en el local, adentro de esa serpentina un fluido muy frío. ¿Cómo llego a ese fluido frío? Bueno, parto de un compresor. Entonces tengo en un circuito cerrado, tengo un fluido que está, por ejemplo, el gas. ¿Vieron? Esto lo más fácil es hacerlo, tenerlo en la cabeza con un split, con unos sistemas tipo split, unidad exterior, unidad interior. Pero en el medio, entre la unidad interior y exterior, tengo un fluido, que puede ser este gas, que siempre se nos rompe un equipo de esto, decimos, bueno, por ahí le falta gas. Bueno, este gas es el fluido que va por dentro y que está en un circuito cerrado. Este gas, obviamente, cuando se lo incorporan, es un gas que está a temperatura más o menos ambiente y una presión normal del gas. ¿Qué hace el compresor? Lo comprime. Entonces, al comprimirlo, le da ciertas características que, al pasar luego por un condensador, este condensador lo hace cambiar de estado, lo hace, digamos, de alguna manera, lo pasa a un líquido, o una especie de líquido, va a seguir con una temperatura medianamente caliente, porque estaba o natural, y va a seguir una presión alta, la que le dio el compresor, pero ya ahora en vez de tener un gas comprimido a temperatura normal o temperatura ambiente, vamos a tener un líquido. Ese líquido continúa después del condensador. Ya van a ver en la clase de condensadores los distintos tipos, qué pasa ahí adentro, ¿no? En esa caja que por ahora para nosotros es una caja negra. Continúa el circuito, este fluido, y llega a una válvula de expansión. Esta válvula de expansión, este líquido, que viene un líquido pero con alta presión, ¿qué hace? Bueno, le libera presión. Esta liberación de presión lo que hace es cambiarle la temperatura. La temperatura baja y mucho, entonces ahí es donde pasa este fluido a ser mucho más frío y va a esta unidad evaporadora. Y ahí es donde pasa, o donde va una serpentina que está en contacto con el aire del local. Y así como funciona un ciclo de refrigeración, ¿sí? Entonces tenemos estos cuatro elementos principales que lo van a ver con mayor detalle en la clase de acondicionamiento térmico de verano, pero no puedo continuar la clase sin comentarles esto porque hay particularidades de los sistemas. ¿Cómo se clasifican los distintos sistemas de refrigeración o de acondicionamiento térmico de verano, mejor dicho? Bueno, según si es para confort o si es industrial. Nosotros vamos a ver más que nada los de confort, los que son para viviendas. Y van a estar aquellos sistemas que son de un tipo de expansión directa y un tipo de expansión indirecta. Esto hace más así la válvula, esta que les menciono, de expansión está dentro del equipo terminal o no. Vamos a ver alguna particularidad, pero por ahora no se vuelvan locos con esto. Y acá es lo que les explicaba, por ejemplo, un sistema split. Este puede ser un tipo de ventana, no sé si lo han visto, pero son aquellos que se muraban en la pared, que es parecido al split, pero que está todo junto en uno, lo que pasa es que una parte da al exterior y una al interior. La unidad evaporadora, como les mencionaba, siempre está en el local, obviamente, porque tiene la serpentina que tiene el fluido adentro, que tiene que entrar en contacto con el aire del local. Un ventilador, ese ventilador es para que el aire circule y pase por la serpentina, el aire del local. Y después del otro lado, de la parte exterior, o la unidad exterior, tiene el condensador, el compresor y la válvula de expansión. ¿Por qué está del lado de afuera? Bueno, el condensador necesita estar del lado de afuera porque
su funcionamiento depende de otro tipo o de aire o de agua, necesita. Y el compresor es un elemento que genera ruido, entonces siempre conviene que esté del lado de afuera. Bien, expansión indirecta tiene que ver con esto de la válvula, ahora vamos a ir viendo cada uno. Desde los más sencillos y que presentan menos confort hasta los más completos. Pero básicamente los de expansión directa vamos a tener los sistemas individuales, los sistemas centrales y algunos sistemas mixtos. Esto tiene que ver con dónde está ubicada la planta térmica y dónde está ubicada la planta de tratamiento o equipo terminal. Bien, entre los individuales vamos a tener tipo ventana, que son estos que les digo que va una parte para afuera y una parte para adentro, pero todo en uno mismo, que se hacen perforaciones en las paredes exteriores. Vamos a tener los autocontenidos, que son como equipos de ventana, pero mucho más grandes, como armarios son. Y vamos a tener los sistemas separados, que son los normalmente conocidos como tipo split. Una unidad interior y una unidad exterior. Entre los centrales vamos a tener los sistemas de aire generalmente, son los centrales. También va a haber otro tipo, van a estar en mixtos, pero generalmente son los que tratan aire, en este caso aire frío, y lo mandan al local. De volumen de aire variable y volumen de aire constante. Vamos a ver cada uno. Los mixtos, puede ser volumen de refrigerante variable. ¿Esto qué es? Esto acá trabaja, vamos a verlo también, pero en vez de variar el volumen de aire, o sea, que insufla el aire, varían el volumen del refrigerante. ¿Se acuerdan que podía ser los esquemas las instalaciones de acondicionamiento térmico? Puede ser directamente que la planta térmica trate aire, más frío en verano y caliente en invierno, que vaya directamente al local. O puede ser que la planta térmica trate un fluido que no vaya a estar en contacto final con las personas, pero que sí vaya una serpentina final que esté en el local, que esa serpentina le transmita calor o frío al aire mismo del local. Ya vamos a ver cuál es. Y de expansión indirecta son mixtos, generalmente. Hay dos que le voy a mencionar algún ejemplo, por ahí no son tan fáciles de ver, pero se los voy a mostrar principalmente. Bueno, sistema individual. Los que son individuales, ¿cuáles son? Los normalmente que podemos ver, pero también son los que presentan más disconfort. ¿Y a qué me refiero? Bueno, acuérdense que las condiciones térmicas de un local no solamente es enfriar el aire, calentar el aire, sino que también es más confortable si podemos cambiar la humedad o si podemos incorporar el aire exterior más puro. Son como tres grandes parámetros que queremos modificar. Empezamos de los más sencillos, son estos de ventana. Acá ven en el medio tenemos la pared, se hace un hueco en la pared, y en la parte de afuera tenemos el compresor, y en la parte de adentro principalmente el condensador, y en la parte de adentro tenemos el evaporador, la serpentina que se llama evaporador. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Acá ven una foto abajo, un instalador. Esto es en una ventana, pero tranquilamente puede estar en una pared, porque esto no es que se mueve, es que queda ahí fijo. Tienen una capacidad limitada. Son equipos chicos que generalmente tratan aire con muchas limitaciones. Y no incorpora aire exterior, y tampoco es que trata la humedad. En cambio, en un equipo separado, ahí lo que podemos... Hay un mayor confort desde el lado del ruido, por ejemplo. Acá como en el anterior, como tenemos todo junto, es más ruidoso. En el tipo separado o tipo split, la unidad exterior está más lejos, entonces el ruido está afuera y pasan cañerías, entonces no lo sentimos. Tiene un poquito más de capacidad, pero también no dejan de solamente enfriar el aire o calentar el aire, porque también los hay para calefacción. No incorporan aire exterior, ni tampoco tratan la humedad generalmente. Hay alguna función que dice deshumidificar. Bueno, es más complejo porque no es que incorporan aire exterior tratado donde deshumidificaron ese aire. No, es todo el mismo aire local. Hay alguna mejor tecnología en esto últimamente que se llama sistema inverter, que lo que hace es trabajar mejor energéticamente. Por ahí un poco volviendo a la pregunta que me hizo alguno de ustedes respecto de qué es más eficiente o no. El avance tecnológico del sistema inverter es que trabaja con un sistema variable de compresor,
entonces es más eficiente. No es que cuando vieron que estos sistemas tienen como un termostato, donde yo fijo la temperatura, 24, no menos de 24, acuérdense, por lo menos para estas latitudes. Y cuando el termostato ese detecta que en el ambiente hay más de 24 grados, enciende y empieza a trabajar el sistema. El sistema inverter no es que apaga y prende, no es que está a todo nada, digamos, y eso es más ineficiente porque muchas de estos sistemas consumen mucho cuando prende el equipo. El sistema inverter lo que hace es variar la velocidad del compresor, entonces es más eficiente. Al principio nos va a parecer que no cortan nunca. Bueno, hay que aprender también desde el usuario a manejar estos sistemas tipo inverter y no estar variándole la temperatura porque nos parece que es un disconfort. Trabajan diferente. Y por último tenemos los sistemas autocontenidos, que son como tipo ventana, pero mucho más grandes. Son más difíciles de ver o de detectar, que es un equipo de acondicionamiento de verano, pero suelen estar en locales muy grandes y tienen una parte exterior. La ventaja es que es un equipo mayor, más grande, que puede llegar hasta mucho más capacidad de refrigeración. Y también como se colocan sobre ventanas, se le puede agregar una reja externa del exterior que puede incorporar al aire. Son más complejos estos equipos, ya estamos hablando casi de un sistema más parecido al central. Y lo otro que se le puede agregar es, como son equipos grandes, acá ven que tienen, esto es un equipo, esta es la parte que da al interior del local, de acá se le pueden adosar algunos conductos que lleven el aire un poquito más lejos. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen un alcance limitado, tienen un alcance de unos pocos metros de donde llega el aire tratado. Y acá van viendo, cuando vamos aumentando la capacidad de cada equipo, estos son toneladas de refrigeración. No les dije, pero es una unidad que se usa mucho. Cuando hagan el cálculo de las cargas térmicas van a ver, pero se usa mucho en esto porque es una unidad equivalente de potencia energética, así que se trabaja en estas unidades. Lo que les decía es que cuando queremos capacidades mayores, por ahí no es para un local donde quiero abastecer a un par de metros, sino un local más grande, entonces ahí para que llegue el aire, puedo poner conductos en este caso. Un poquito más de prestaciones, pero no deja de ser algo individual para un local. Ventajas, ¿qué ventajas tengo? Bueno, generalmente son sistemas de inversión inicial baja, digamos, poco costosos. Por eso son los que más se ven también en un país como el nuestro. Son equipos prefabricados, generalmente de estantería, salvo el compacto. No es que uno va a un fabricante y le pide hacerme a medida un equipo. Por eso también son económicos. No requiere grandes espacios en salas de máquinas, son sistemas individuales, que no necesitas una sala de máquinas en la planta baja o en el subsuelo. Está todo ahí. Pero es uno para cada local, ¿no? Para cada habitación. La distribución puede ser que sea buena, sobre todo en estos que podemos poner algún conducto, en los últimos, en los compactos. La posibilidad de zonificación tiene un asterisco ahí, porque sí, tenés posibilidad, pero tenés que poner uno en cada lugar donde quieras, en cada lugar del local. De hecho, hay locales que son grandes y que le ponen varios de estos sistemas. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, son limitados en cuanto a capacidad de tratamiento de aire. El alcance, lo que les decía, solamente de un par de metros, a no ser que le pongamos algunos conductos. Tiene un alto costo operativo, esto hace un poco a la pregunta que me hicieron anteriormente. Sí, la verdad es que como son individuales, todo lo que sea individual y no sea central, es menos eficiente y consume más. Requerimientos térmicos insatisfechos hace a que por ahí la mayoría de estos no trata ni humedad ni incorpora aire exterior puro. Entonces son menos confortables. Y bueno, y puede ser que para equipos compactos sí, necesitemos algunos espacios mayores y queremos tener equipos muy grandes. ¿Qué más? Bueno, ya vamos, yo creo que en 10-15 minutos terminamos, así que
no se me duerman. ¿Alguna consulta de esto que vimos, de los equipos individuales, que son los más comunes? Miren que entramos en los otros los menos comunes que van a tener que prestar más atención. ¿Alguna consulta, alguno? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que quieran compartir? Así no es un monólogo. ¿Están ahí, por lo menos? Sí, a mí se me ocurre decir que ¿cómo suplís la falta de que no incorporen aire exterior, digamos? No lo suplís. Abrís las ventanas y renovás el aire manualmente. Es un sistema, son sistemas de menor confort, pero bueno, menos costosos. Sí, es eso en definitiva. Bueno, ¿alguna otra? Sí. ¿Puede ser que hay casos en los que un equipo exterior alimenta a varios split? ¿Eso entra en las siguientes categorías o sería esta? Entran las siguientes categorías de ahora, esos que les mencioné de volumen de refrigerante variable, BRB, ahora lo vemos. Y, perdón, Pasamos. Sí. Esto del compacto se comercializa comúnmente donde voy a un Frávega y se encuentra. Es más difícil, pero puede ser que lo encuentres. No es tan común. ¿Con qué nombre se encuentra? Sistemas compactos o autocontenidos también le pueden llamar, de armario. Perfecto. No es tan común. Perfecto, gracias. Puede ser que también lo hagan, no sé, empresas de termomecánicas que lo hagan a pedido, ¿no? Como un sistema central. ¿Alguna otra pregunta o pasamos al sistema central? Ahí se los presenté. ¿Pasamos? ¿Seguimos? Vamos a la recta final. Bueno, un sistema central. Vimos sistemas individuales donde todo estaba en el local. Ahora vamos a ver un sistema central y se agrega algo más que por ahí, una parte más de la instalación que no vimos en calefacción. Pero acá se divide en tres partes, básicamente. La parte de la planta térmica, donde vamos a calentar un fluido. Este fluido, esta parte que decíamos de este circuito de refrigeración, en este caso acá marcado, ven en los conductos más celestes. También tenemos la caldera, ven, porque generalmente en un sistema central se le puede poner los dos sistemas, como necesitamos espacio y demás, podemos poner los dos sistemas, pero centrémonos ahora en refrigeración en este circuito celeste. Pero tenemos en la planta térmica, que puede estar en la planta baja, en un subsuelo, o en una casa, en una habitación que sea una plantita térmica, están esos elementos que les mencioné, excepto el evaporador. Mediante cañería llegamos al evaporador, que no es más que una serpentina, que va a estar en lo que se denomina en la parte 2, en la parte central, una planta de tratamiento. Y por último vamos a tener el local. Y ustedes me dirán, ¿por qué aparece esta planta de tratamiento? Bueno, porque cuando nosotros tenemos que incorporar aire exterior y aire tratado, y no es que estamos llegando con las serpentinas estas hasta cada local, y vamos a, por ejemplo, con una planta térmica y una planta de tratamiento abastecer a todo un edificio, como es un sistema central, el caudal de aire, los caudales de aire que vamos a abastecer son importantes. Entonces tenemos que tener una planta de tratamiento en sí, donde va a contener el aire, ya sea aire de retorno, que retorne del local, como aire exterior, lo verde, va a tratarlo, lo va a filtrar primero, y en las serpentinas lo puede o calentar con la de calefacción o refrigerar con la de verano, y también lo puede tratar a la humedad, deshumidificar o humidificar. Entonces, estos sistemas centrales son los más completos. Hacemos más puro, o sea, incorporamos aire más puro, calidad del aire, dotamos de temperatura de confort y también de humedad. Bueno, desde la planta térmica nos vamos mediante los conductos hasta el local. ¿Ven? Entonces tenemos esa distinción. La planta térmica, bueno, como les mencioné, puede ser para
como es un sistema central, puede ser para verano y para invierno. La planta de tratamiento también, les dije, tiene una cámara de mezcla, se mezcla el aire de retorno y el aire de exterior. Filtrado, tratamiento térmico, y se impulsa el aire tratado también en la cámara en la planta térmica, en la planta de tratamiento, perdón, la parte central, tiene un ventilador, un gran ventilador, que insufla el aire hasta los locales. El retorno se da más naturalmente, pero el aire de mando, que se le llama, que es el aire tratado, va a través de un ventilador. Y los equipos terminales, estos equipos terminales que están en el local, que pueden ser rejas o difusores, que es lo que les mostraba hoy. También tenemos las cañerías, que son estas cañerías más, que acá se evidencian en rojo o en celeste, que son las que llevan ese fluido calotransportador que va de la planta térmica hasta las serpentinas, y un circuito cerrado. Bueno, y los conductos de mando son tres, básicamente: el conducto de mando, que lleva el aire tratado; el conducto de retorno, que trae el aire viciado local, y el aire no acondicionado térmicamente, ni de humedad, y van a tener los conductos de aire exterior. ¿Por qué les decimos esto? Porque cuando proyecten las instalaciones, vamos a pedir que proyecten una instalación central, que es la más completa, van a tener que ver dónde ubican estos conductos. Bien, esto es lo mismo, un sistema de central. ¿Cuáles son las ventajas? Siempre relativas. Bueno, como yo puedo ubicar, tengo diferentes conductos que van a ir a lo largo de todos los locales, puedo tener una buena zonificación, y también trato todas las condiciones de confort, como les mencionaba: temperatura, humedad y calidad del aire. Entonces es una muy buena ventaja. Bueno, respecto de los sistemas individuales tiene un mayor costo de instalación, pero respecto de los sistemas mixtos tiene un menor costo de instalación. Entonces siempre es relativo esto. Tiene una capacidad frigorífica mucho mayor, y el caudal de aire exterior que puede incorporar también es mayor en relación a los individuales. Siempre acá les hablamos de sistemas centrales hasta edificios de 10, 12 plantas, una cosa así, ¿eh? No estamos hablando de instalaciones para edificios de gran altura, que son más de 15 plantas, por ejemplo. Porque si no, por ahí alguno va a pensar que algo con esto así se puede resolver un edificio en altura, y no, es más complejo. Bueno, generalmente el costo de mantenimiento y de operación es menor, porque esa escala, entonces todo se diluye. La vida útil es importante porque acá tenemos que dimensionar para un edificio completo algo que tenga una vida útil importante. Vamos a dimensionarlo para alguna instalación en particular, a dimensionarlo para instalación, no es un equipo de estantería en lo más mínimo. Bueno, y lo que les comentaba, el aire exterior que se puede incorporar puede ser importante, no tenemos tanta limitación como puede ser, como eran los compactos en autocontenido, que yo les dije que se puede incorporar un poquito, o en estos BRB, que me preguntó uno de ustedes, que ahora vamos a ver, también tiene más limitaciones. Acá, en los centrales, se puede incorporar mucho aire. ¿Desventajas cuáles son? Bueno, los espacios, les dije. Los espacios, no solamente en sala de máquinas, en subsuelos, en planta baja, sino para alojar todos los conductos importantes de chapa galvanizada. Otra cosa, la planta de tratamiento, esta planta donde va a tener la cámara de mezcla, también va a ser importante. Si bien les dije que esto no era tan simple para edificios en altura, si podemos volver a ir a hacer la visita a la Torre Madero, que está ahí en Microcentro, para que vean todas las instalaciones, van a ver, es una torre de más de 20 plantas, y tiene muchos sistemas, pero uno de ellos es un sistema también un sistema central que trata el aire, y la planta de tratamiento, la cámara de mezcla, es una habitación. Una habitación chica, pero una habitación. Entonces requiere espacio. Bueno, todo sistema central es para muchas viviendas, para muchos locales, entonces tengo que tener en cuenta que si tiene diferentes usos los locales, si yo tengo, por ejemplo, un auditorio, esto que les comentaba al principio, un auditorio y una biblioteca que tienen diferentes horarios de uso, bueno, voy a tener que ver si menciono todo un sistema central para lo mismo, se podría decir que es una desventaja.
Bueno, acá tenemos todo aire, o volumen de aire variable, o volumen de aire constante. Esto es un corte esquemático de un edificio, cómo se ubican las cañerías de mando en violeta, las cañerías de retorno en naranja, y las cañerías de aire exterior, la planta de tratamiento aquí abajo a la izquierda, la planta térmica aquí abajo a la derecha, y esto es volumen de aire constante porque acá no regulamos mucho el aire, es a todo o nada. En cambio, podemos ver este otro sistema, que es un sistema mixto, por el que me preguntaban, que puede denominarse también multi-split, el BRB, que la característica más importante de esto es que es como un multi-split porque tiene una unidad exterior, que es planta de tratamiento, una sola, que va generalmente en la terraza, una parte exterior, y de ahí se desplazan varias cañerías hasta varias unidades interiores, ¿ven? Hasta los distintos locales o distintas plantas. Y lo que va dentro es un circuito cerrado, un controlador que va variando el volumen de refrigerante que manda a cada unidad. Entonces uno puede regular desde cada local las condiciones térmicas. En este caso, donde son unidades tipo multi-split, solamente la temperatura, porque no tenemos aire exterior. Vamos a ver que esto se le adiciona un complemento que se le puede incorporar aire exterior. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, a diferencia del multi-split, del split normal, del tipo separado normal, acá podemos, con una sola unidad exterior, podemos ir con varias unidades interiores. Entonces, en cuanto a espacios es bueno. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuánto es lo normal para una unidad en un sistema normal de split? Bueno, más de 10 metros desde la unidad exterior a la unidad interior, hasta 15 funciona en la instalación. Más de eso, pierde mucha eficiencia y hasta puede no funcionar. En este caso, la unidad exterior puede estar hasta, bueno, últimamente se están superando esas distancias, pero puede estar hasta 100 metros de distancia algunas de otras. Entonces, me da una flexibilidad de espacios importante. La zonificación también, yo puedo ubicar estas unidades interiores, que van a ver que hay distintos tipos en cada local, sin necesidad de estar en paredes exteriores. ¿Alguien iba a preguntar algo? Y no sigo. Hacemos las preguntas al final. Bueno, la distribución son relativamente buenas. Si incorporo este complemento que ahora les voy a mostrar, un complemento a este sistema, puedo incorporar aire exterior. Y estos controladores, también la electrónica, o sea, cómo se regula el volumen de refrigerante mediante electrónica, como la mayoría de los avances de los últimos años. Hay sistemas de controladores que pueden predecir, que tienen sistemas de pronósticos donde pueden predecir y se pueden anteponer para no tener tanta inercia térmica. Bueno, hay un montón de estos equipos terminales. ¿Qué desventajas tiene esto? Bueno, no deja de ser un sistema de unidades interiores que tiene un alcance limitado, capacidad limitada, si bien tiene mejores prestaciones que un split normal. Es limitado, de alguna manera, comparándolo con un sistema central. Si queremos incorporar aire exterior hay que poner un complemento. El costo de mantenimiento no es barato, pero es un poquito más eficiente que un split normal, o que varios sistemas de split normales. Acá lo que les decía, les dejo para que vean las distancias, en altura, en capacidad. Acá un esquema también, cómo sería, que se puede zonificar. Los tipos que tenemos, las unidades exteriores y estas unidades interiores. Hay desde unidades interiores muy parecidas a las que vemos en un split normal, hay unidades más grandes, para locales más grandes, hay de tipo cassette, que van como difusores, hay de tipo radiador, bueno, hay de todo. No tan visto acá, no es un sistema muy económico desde la instalación inicial, pero es un sistema que tiene mejores prestaciones y, como les decía, se le puede incorporar un sistema que se le llama HRB para incorporar aire exterior. Es un complemento que
cómo funciona, tiene una especie de filtros en distintas direcciones, donde en una dirección pasa el aire puro y en la otra retorna el aire más viciado. Bueno, y por último, los sistemas tipo mixto, fan coil o inducción. Estos son los menos comunes. ¿Y por qué son mixtos? Bueno, porque las plantas, se va a trabajar con una planta térmica en alejado, central, pero se va a trabajar también con cañerías que van a ir hasta elementos terminales donde la unidad evaporadora va a estar en el local. Y estos son, por ejemplo, los fan coil. ¿Qué son los fan coil? Bueno, puede ser muy parecido a un radiador, pero no tanto. Puede ser parecido a un calefactor, pero no tanto. Pero es un elemento que está en los locales. Es un elemento que tiene el evaporador dentro, la serpentina esta, y por eso llegan hasta allí las cañerías con el fluido tratado desde la planta térmica, y un ventilador. Ese ventilador es para que el aire circule. ¿Cuál es la diferencia entre, me preguntarán ustedes, entre con un radiador normal, con un sistema de radiador? Bueno, que yo puedo incorporarle aire exterior, colocándolos en paredes exteriores. Puedo incorporar aire exterior que lo trate el mismo fan coil. Y fan coil es porque ventilador y serpentina, como se descompone la palabra. Pero bueno, tiene esa limitación que tiene que estar en paredes exteriores. ¿Cómo se complementa? Se puede complementar, por ejemplo, con otro sistema. En la Torre Madero van a ver que tiene fan coil, si pueden ir en algún momento cuando vuelva a la presencialidad y demás, cuando podamos ir con algún protocolo. Pero van a ver que la Torre Madero, no sé, debe tener 30 metros por 30 metros de planta, 40 metros por 40 metros. Entonces, en las paredes exteriores tiene estos sistemas de fan coil, pero hasta el centro del edificio, que por ahí son plantas libres, plantas grandes de oficinas, no tiene ese alcance, no tiene un alcance de 15 metros, por ejemplo, 10, 15 metros del fan coil. Entonces, no alcanza solamente con estas unidades en las paredes exteriores, sino que también en la parte central tiene otro sistema que complementa, que puede ser uno de inducción, por ejemplo. Estos sistemas de inducción, la diferencia es que en la planta tiene abajo también una planta de tratamiento, que trata aire que se incorpora exteriormente. No es que el aire se incorpora piso a piso, a través de paredes exteriores, sino que hay una planta de tratamiento que incorpora aire exterior, lo trata y lo manda mediante conductos hasta estas unidades que están en cada local. Entonces se incorpora aire exterior tratado ya, y también se trata el aire interior con estos equipos terminales. Aquí van a ver estas torres de enfriamiento, que lo van a ver. Esto es parte del sistema de condensación, del condensador. Pero bueno, lo van a ver más en la clase dedicada del tema. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, estos son los sistemas más complejos, más completos. El sistema de fan coil, bueno, es un sistema que siempre y cuando tengamos paredes al exterior, no requiere mucha ubicación. Lo que va hasta arriba, o sea, en todas las plantas son cañerías y abajo una planta térmica. En el sistema de inducción por ahí tenemos algo más que es para el aire tratado, pero tampoco es un sistema central que llevamos todo el aire que mandamos al local por conductos. Para que se den una idea, el sistema, en esa cámara de mezcla que tenemos, el sistema en los sistemas centrales, puede ser entre un 80 y un 85% del aire de retorno que se vuelve a tratar del local, y de afuera se puede incorporar entre un 15 y un 20%. Entonces, estos conductos en el sistema de inducción son mucho menores a conductos que tienen que llevar el 100% del aire a incorporar. ¿Sí? Eso es lo que hace a espacios. Bueno, también puedo tener una buena flexibilidad porque puedo ubicar unidades terminales en los distintos locales, con algunas limitaciones, obviamente, pero tengo una buena distribución del aire también, puede ser. Se cumplen con los requerimientos térmicos de muy buena manera, porque tratamos el aire en temperatura, incorporamos ese aire exterior, y encima generalmente en este sistema de inducción el aire que se incorpora exterior puede ser humidificado o deshumidificado, entonces también cumple con un montón de requerimientos.
Las capacidades que tiene de incorporar el exterior en los sistemas de inducción, sobre todo, son muy importantes. Y también estos sistemas abastecen a muchas plantas. Ya les digo, estos sistemas que vemos acá, hasta 10, 15 plantas. Tampoco se crean que con esto solo se puede abastecer a un edificio de gran altura. ¿Desventajas? Bueno, los caudales son, en el caso de Fancoil, que se ponen en paredes exteriores, son limitados, si son equipos perimetrales. El costo de instalación inicial es alto, pero después el de mantenimiento generalmente y operación es más bajo. El de operación, el de mantenimiento, tenés que tener en estos edificios, bueno, en el central también, lo que es edificio, un equipo de personas dedicadas al mantenimiento de estas instalaciones. Entonces, por eso acá se enumera un costo de mantenimiento alto. Bueno, perdón, que me fui, requieren espacios importantes en sala de máquinas, no tanto arriba, pero sí en sala de máquinas. Y bueno, y esto es todo, chicos. Hasta acá llegamos con la presentación de los sistemas. Sé que es bastante, sé que les presentamos invierno y verano en casi 2 horas. Pero bueno, no sé si les quedó alguna pregunta de esto final. La idea es que lo vayan masticando. Esta presentación está en el campus. En bibliografía tenemos también un apartado de bibliografía, de un listado de bibliografía en el campus, donde van a tener distintos autores, dos apuntes de la cátedra que estamos actualizando. Hay algunos actualizados, otros que estamos actualizando, que son históricos de la cátedra, y después también siempre decimos que un poco la actualización de esos apuntes, con muchos conceptos de sostenibilidad, de sustentabilidad, se recopilan en el libro de Raúl Barreneche y de Victorio. Son 2 docentes de la cátedra que tenemos la fortuna de que hayan sacado un libro específico. Seguramente les mencionaron, él no hace propaganda y si querés dejar de grabar, Raúl, pero no hace propaganda de su libro, pero bueno, aprovecho yo, y también son